Y ya mismo nos vamos a Israel. Claro, la última información de Israel, la que golpea en este minuto, es un atentado terrorista en el cruce de Tishbi, en el norte de Israel. Un hombre de 70 años ha perdido la vida, producto de un terrorista que con su auto quiso primero arrollar, como tantas veces, a ciudadanos israelíes, luego salió del auto con una arma, un M16, un fusil, disparó y esto le produjo la muerte a este hombre de 70 años, otro de 20 años herido. Esta es la situación puntual. Quien nos va a poder contar de esto y mucho más, porque ha pasado, como siempre, de todo y pasa de todo en Israel y en el Medio Oriente, es el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, ¿cómo estás? Buena semana. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena semana. Sí, quisiera, Miguel, ampliarte algunos datos, hacer una pequeña corrección, más bien una actualización a los datos que vos diste acerca de la dinámica de cómo fue este atentado o este tipo de atentados que cada tanto golpean a Israel y que realmente nos causan dolor, sorpresa, molestia y alteran completamente nuestra vida cotidiana. La situación fue la siguiente, el terrorista, que es un joven de 25 años, está vinculado al ISIS. Él vivía en una aldea cercana a una ciudad árabe muy complicada acá llamada El Fajm, Ujú. una ciudad árabe israelí, y él mismo era árabe israelí. Este terrorista lo que llevó a cabo fue el modelo de lo que aquí se conoce como triple atentado. Por un lado, atropellamiento, apuñalamiento y disparo. Y la secuencia de los hechos fue de la siguiente manera. Él atropelló en una parada de colectivo de Tishbi, como bien se dice, cerca de la localidad de Yoknam, camino a Haifa, en la zona cerca del Monte Carmel. Atropelló a un soldado de 20 años, causándole heridas leves, pero se bajó del auto con un puñal y apuñaló al mismo soldado. Y ahí es donde empieza un poco la confusión. Después de apuñalar al soldado y herirlo de gravedad, soldado de 20 años, tomó su arma, su fusil M16 del soldado y disparó contra un automóvil que pasaba del lado de enfrente, hiriendo al padre del conductor, hiriéndolo de gravedad y causando la muerte de este hombre. La tragedia pudo haber sido mucho mayor, de no ser que pasaba por allí, justamente también en la misma carretera, un gendarme israelí de civil que iba a tomar su cargo y que bajó inmediatamente del auto y valió al terrorista, si no tendríamos que estar hablando hoy de una tragedia peor, dado que tomar un fusil ametrallador M16 podría implicar un verdadero desastre. El Hamas islámico se atribuyó a este ataque, pero difícilmente sea un ataque del Hamas, no es el modelo, la actuación, entre comillas, como harían las cosas, más bien es que necesitados de triunfo y de propaganda utilizan esta mascarada. Desgraciadamente es común en Israel en los últimos tiempos la aparición de personas que, influenciadas por las redes sociales, se vinculan con el ISIS o con algunos sectores cercanos al ISIS y, bueno, potencian su locura, toman un auto, un cuchillo, salen y hacen lo que realmente, desgraciadamente, hacen. El joven de 20 años, el soldado, está herido de seriedad, su familia ha sido notificada, está siendo asistido y aún no está fuera de peligro. Otros temas, Miguel, si querés, podemos naturalmente abordar. Sí, claro. Eh, El fin de mu- semana nuevamente con muchas operaciones en la Franja de Gaza, eliminación de líderes del Hamas, todo lo que quieras. Efectivamente, el fin de semana varias eliminaciones en la Franja de Gaza son eliminaciones selectivas. Hay un plan israelí acerca de tratar de eliminar a figuras políticas importantes del Hamas que llevan adelante la conducción política del Hamas en la Franja de Gaza para poder de esta manera llegar a un acuerdo con otros grupos dentro del Hamas que no tienen el mismo poder y liderazgo de aquellos que endurecen cualquier tipo de negociación contra Israel. Y no sería casualidad, yo creo que no es ninguna manera de casualidad, se conoce hoy mismo por la mañana una propuesta egipcia que fue aceptada por el Hamas acerca de liberar a 5 cautivos israelíes, entre ellos Aidan Alexander, el joven norteamericano,
a cambio de aumento de la asistencia humanitaria, liberación de prisioneros palestinos de cárceles israelíes y también lo que tiene que ver con una tregua de unos 50 días. Han bajado el término de la tregua a 50 días. Israel todavía no respondió y, como siempre, hay dos lecturas respecto de este tema. Los familiares que están a favor de cualquier tipo de acuerdo que libere lo antes posible a quienes sean, aunque haya en el medio un juicio salomónico como es esta situación, quién va a ser liberado y quién no va a ser liberado, y un grupo de familiares del llamado foro Tikvá, Esperanza, que dicen o todos o continuamos la lucha hasta el final. Es decir, o todos salen en el mismo micro, los 59 vivos y muertos, o continuamos la lucha contra el final. Israel se prepara más para este último escenario. Hay dos divisiones militares que han sido movilizadas hacia el sur de la Franja de Gaza y pareciera ser la intención, de acuerdo a lo que devela el diario The Wall Street Journal en Estados Unidos, de que no diría que es inminente, pero está cercano un operativo israelí de conquista total de la Franja de Gaza como único o final elemento para poder liberar a los cautivos, no por una operación militar puntual que los libere, sino por el hecho que el Hamas los retenga como un elemento de canje, como un elemento que les permita su exilio de la Franja de Gaza. Naturalmente, ante esta situación que expone el peligro de los cautivos, gran parte de los familiares se opone y es esta situación de nunca acabar, de nunca terminar, pero que ya lleva un mes sin que tengamos realmente cautivos liberados. Insisto que la propuesta egipcia, esta nueva propuesta egipcia, que no es tan nueva, solamente lo que es nuevo es el hecho que el Hamas ahora, sin vacilación, ha dicho que sí aceptaría esta propuesta de canje de 5 y no determinada la cantidad de prisioneros de las cárceles israelíes que están detenidos a liberar. Hay otros temas también importantes a tomar en cuenta. El tema es, aunque parezca mentira, ¿no? Pero ya nada nos debe parecer mentira. Hay un aumento de la tensión entre Israel y Turquía en función de lo que está pasando en Siria. Turquía está desplegando más soldados dentro de Siria, está estableciendo 3 bases militares, no cerca de la frontera con Israel, esto sí debemos decirlo claramente, no cerca de la frontera con Israel, pero está dotando de armamento nuevo, sofisticado, a las tropas sirias que han visto menguado su armamento después del golpe de Estado cuando Israel destruyó prácticamente al ejército sirio. Hace pocos días atrás entraron 50 flamantes tanquetas de guerra y se teme que puedan entrar también otro tipo de elementos de guerra mucho más sofisticados e importantes. El día de ayer precisamente hubo una reunión de gabinete en el gabinete israelí de seguridad donde se trató qué tipo de medidas tomar ante el rearmamiento del ejército sirio por parte de Turquía y la creciente influencia de Turquía en Siria, que es un tema de amplia preocupación, pero que no es un tema de discusión o de difusión en la sociedad israelí, que parece estar centrada más que nada hoy en día en las luchas políticas entre el gobierno y la oposición, algo bastante complicado y que ha tenido todo el fin de semana. Pero quisiera comentar dos cosas más, quizá antes de pasar a este tipo de situación interna de Israel. Una ya no nos debería llamar prácticamente la atención, se ha transformado desgraciadamente en un hecho común. El Shabak, el Servicio de Inteligencia Israelí, junto con la policía, han logrado detener a un israelí de 65 años de edad de la localidad de Netivot, acusado de espionaje en favor de Irán. Sacaba fotografías y trataba de filmar movimientos de entradas y salidas en la localidad de Dimona, donde está el famoso reactor nuclear israelí. Este israelí de 65 años, que es un inmigrante de Europa Oriental, no puedo ahora exactamente ratificar exactamente de qué país es originario, qué zona de Rusia es originario, habría recibido como parte de pago criptomonedas, que parece ser la nueva forma de pago que Irán tiene para financiar a los terroristas. Recordemos, a los espías, perdón. Recordemos que ya no solo que no es la primera vez, sino que si no me falla la memoria es la 15ª vez
que Israel ha detenido ya, en este caso, a una persona acusada de espionaje en favor de Irán, algo que es un tema bastante crítico dentro de Israel. Y el otro tema que desgraciadamente también parece que no aprendemos y causa bastante escándalo y molestia aquí en Israel, en casi todos los sectores de la sociedad israelí, es que uno de sus ministros, un ministro referencial del gabinete israelí, el ministro ultraortodoxo Goldfarb, que es ministro de Construcciones, se lo vio en un video filmado bailando, rodeado de gente que bailaba alrededor, no está muy claro esto, pero que los bailes en ese casamiento de un sobrino de él eran bailes con una música cuya letra cantaba "Somos aquellos que estamos contentos de no servir en el ejército israelí", palabras más, palabras menos, alrededor de un ministro de gabinete. El ministro, en lugar de retirarse en forma inmediata o de repudiar semejante cántico que se ha hecho acá muy común entre gente que no es enrolada al ejército israelí, se quedó en la fiesta. Y después en su descargo dijo que hubiera sido un desaire realmente irse de la fiesta, un desaire para su sobrino. Pero naturalmente todos creemos que el desaire peor es para el ejército israelí o para los soldados que están poniendo el cuerpo en el campo de batalla, haberse quedado en una fiesta en donde se entonan semejante cantidad, semejantes melodías o semejantes cánticos. Netanyahu amonestó, le llamó la atención al ministro, pero no pasó de esto y por lo tanto este hoy por la mañana es el tema de comidillas o de corridillas, esta actitud del ministro Goldfarb, que Goldfarb es un apellido un poco difícil de pronunciar, Ashkenazi, que realmente de alguna forma demuestra que hay sectores muy duros que evidentemente, si bien están en el gabinete, no coinciden con todos los lineamientos del gabinete, o por lo menos en el tema del servicio militar tampoco, y son permeables a este tipo de situaciones tan enojosas. Y por último, por lo menos de mi parte, Miguel, bueno, ya la gente debe conocer que hemos tenido un fin de semana muy turbulento respecto a las decisiones de gobierno en lo que tiene que ver con declarar el voto de desconfianza hacia la fiscal Miara, y esto implicaría la puesta en marcha de un proceso de destitución de la fiscal si es que no hay una orden de la Suprema Corte de Justicia de frenar ese proceso de destitución, algo parecido a lo que está pasando con Ronen Bar, el jefe del Shabak, del Servicio de Inteligencia, que también está obviamente acusado por el gobierno y se le ha pedido la destitución, y su destitución se encuentra en este momento frenada por el servicio, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí estamos, esperando qué va a hacer el gobierno en las próximas semanas respecto a la destitución o no de Ronen Bar, dado que si avanza en el proceso de destitución estaría incumpliendo una orden de la Corte Suprema de Justicia. Y esto sería un choque de poderes que nos hace recordar a los tiempos de la Reforma. La cuestión es que de una forma u otra han habido manifestaciones muy amplias, muy grandes en Jerusalén, en Tel Aviv, las dos ciudades centrales, y se han registrado escenas de violencia muy delicadas. De hecho, hoy a la mañana también, cuando Netanyahu estaba en una de las audiencias judiciales a las cuales tiene que presentarse, hubo gritos muy hostiles y muy peligrosos para una sociedad que conoció lo que ya fue el asesinato de Yitzhak Rabin, respecto de gritar Netanyahu al patíbulo. Así, directamente, gritos que se escucharon también entre asistentes cercanos en las cercanías de los tribunales donde Netanyahu está declarando. El clima que se vive en lo que tiene que ver con lo político en Israel es difícil, es complicado. El término guerra civil suena demasiado para mi gusto. Yo le temo, le tememos muchísimos israelíes. No encontramos un referente civil o militar que pueda generar algún tipo de equilibrio entre las dos visiones tan distantes que hay en el gobierno de Israel y en la oposición. El llamado este último fin de semana también de Lapid me estoy olvidando el nombre, perdón, de Yair Golán,
ambos referentes de la oposición, respecto a un desacatamiento completo y una revuelta civil con el no pago de impuestos y un llamado general a la desobediencia civil en universidades, en escuelas, es muy, muy peligroso. Es jugar con fuego en un momento en que Israel está enfrentando naturalmente a enemigos que son bastante complejos también. A todo esto, naturalmente, ayer tuvimos la visita también de algún misil de los Houthis que fue derribado ayer a las 7:23 de la mañana. Hubo alarmas en Israel, como la gente ya sabe, y más de 2,5 millones de personas tuvieron que bajar a los refugios. El objetivo declarado de los Houthis fue alterar completamente el funcionamiento del aeropuerto de Ben Gurión. De hecho, es algo que han logrado parcialmente por media hora, 45 minutos, y lo logran cada vez que hay una amenaza de este tipo, dado que por las sirenas que suenan en Israel se paraliza la zona central básicamente del país. Así están las cosas, Miguel, hoy, en un Israel muy turbulento, muy complejo, con muchos frentes abiertos a la vez, internos, externos, y la gran pregunta, ¿no? Si el octavo frente, la guerra entre los judíos, es un frente que se está abriendo o hay alguien que tenga un poco de coherencia y de equilibrio y que pueda ser escuchado y que cierre en forma urgente este frente que tantos dolores de cabeza nos ha traído ya en la historia judía y en la historia israelí contemporánea. Fíjate vos, Miguel, que surgen comentarios en diversos ámbitos de las redes sociales israelíes acerca del fenómeno del Altalena, el famoso barco del año 1948 que era traído a Israel con armas compradas por el Etzel, cuando todavía el ejército de Israel no terminaba de unificarse, y se estuvo al borde de un estallido de guerra civil cuando esas armas quisieron ir a parar a manos del Etzel en Jerusalén, cuando en realidad Ben Gurión ya había consagrado y había logrado la unificación de un solo ejército, que conocemos hoy como Tzal, Ejército de Defensa de Israel. Nunca desde ese entonces Israel estuvo quizás al borde de un enfrentamiento civil, quizás el asesinato de Yitzhak Rabin también pudo alterar los ánimos sociales en Israel, pero hoy lo que persiste es este clima caldeado de falta de concordancia, de falta de alguien que pueda arribar y traer un poco de tranquilidad a un país que vive convulsionado todos los días por distintas situaciones difíciles de resolver. Guerra afuera, guerra adentro, la situación de Israel y desgraciadamente, como bien dices, la política que no está a la altura de un momento histórico como este, más allá de lo que técnicamente sea correcto en relación a la fiscal general, en relación al titular del Shin Bet, hay también en la política lo que alguien llamaría la oportunidad, el momento y cómo hacer que estos procesos lleguen a puerto, porque agregarle fuego en este momento a una Israel que está absolutamente dividida no es justamente lo que uno desearía, tanto de unos como de otros. Parece realmente para un país donde hay tanta gente sabia una pelea demasiado pobre. Una pregunta, Natalio, que quiero agregarte a todo tu informe tan completo y donde hay tantos aspectos que uno profundizaría, es algo que surgió y me parece muy importante por parte de Egipto y que tiene que ver con la posibilidad, lo digo así entre comillas, de que Egipto estaría dispuesto a recibir 500.000 de gazatíes y esto sería de alguna manera una posibilidad de reasentar mientras se reconstruye en algún momento la franja de Gaza. ¿Qué hay de esto? ¿Qué puedes contarnos? Bueno, mira, sabemos claramente que cuando Trump dio a conocer el famoso plan para tratar de evacuar la Franja de Gaza, reconstruirla, transformarla Ujú. en una nueva Riviera, etcétera, etcétera, también habló del hecho de que en forma voluntaria los gazatíes abandonen la Franja de Gaza y se instalen, en primer lugar, en Jordania y en Egipto. Ujú. Ambos países, recordemos, rechazaron terminantemente en forma completa cualquier tipo de posibilidad. Inclusive recordemos que el presidente egipcio Al-Sisi se negó a viajar a los Estados Unidos para dialogar de este tema. Pero pareciera ser
que en los últimos días un llamado telefónico bastante directo de parte de Trump al presidente al-Sisi le dijo o le dio a entender que Estados Unidos puede llegar a recortar la ayuda militar que Egipto está recibiendo. Recordemos que al-Sisi es militar, llegó al poder gracias a los militares en Egipto, y en Egipto el ejército tiene un rol sumamente importante para el resguardo del país de la amenaza fundamentalista que también existe dentro de Egipto de la hermandad musulmana, y al-Sisi tuvo que escuchar un poco este tipo de cuestionamientos de Trump. Pero además Trump le dijo algo sumamente importante. La economía egipcia está siendo dañada por el bloqueo de los hutis, algo que todos sabemos, y que los egipcios son los que más sufren en este momento del bloqueo del Mar Rojo, y por lo tanto, lo que le dijo Trump, de que la lucha que Estados Unidos está teniendo para desarmar a los hutis va a beneficiar también a Egipto. Pero y Estados Unidos quiere que Egipto, en devolución de favores, de alguna manera ponga en marcha parte del plan de evacuación de aquellos gazatíes que quieren abandonar la Franja de Gaza. Y por lo tanto, al-Sisi saca esta idea muy, muy solapada de que Egipto puede hacerse cargo temporalmente de 500.000 de palestinos en una ciudad que se ha construido ya hace bastante tiempo atrás en la zona de la lindante, cercana a la Franja de Gaza, para acoger a refugiados palestinos o quienes se quieran ir de la Franja de Gaza. Esto coincide también con una encuesta de Gallup que indica que el 50% de los gazatíes quiere abandonar la Franja de Gaza. Y coincide también con el hecho de que el gobierno israelí ha puesto en marcha el plan de incentivo, de estímulo, para que todos aquellos que se quieran ir de la Franja de Gaza en forma pacífica, no expulsados, sino para mejorar su condición de vida en un contexto bélico y difícil que está atravesando la Franja de Gaza, Israel está dispuesto a ayudar a esas familias a evacuar la Franja de Gaza. De hecho, ya existen familias gazatíes que han abandonado Gaza rumbo al aeropuerto Ilan Ramón en Eilat, y han tomado distintos destinos como Italia, Gran Bretaña, Canadá y otros países. Habrá que ver si esta ruta se mantiene abierta, habrá que ver si el presidente al-Sisi sostiene este tipo de cuestión, pero naturalmente cada debilitamiento y cada salida de palestinos de la Franja de Gaza es un debilitamiento especial del Hamas islámico, que mantiene también como rehén a la población gazatí justamente en dicha zona, Miguel. Muchos frentes abiertos, esa dinámica que es la que usted conoce aquí en Radio High y que nos trae diariamente el profesor Natalio Steiner. Natalio, como siempre, el agradecimiento y que tengamos algo de pausa y mejores noticias. Te esperamos mañana para seguir viendo de lo que ahí acontece y que, claro, tiene, como decíamos, tantas aristas, tantos fuegos abiertos, tantas complicaciones. Esperemos mejores épocas. Un gran abrazo. Gracias, Miguel. Hasta mañana, que estén bien. El profesor Natalio Steiner con el panorama de noticias de Israel y Medio Oriente.